Ahí me avisaba Henry si se ve bien y comenzamos. Ahí lo veo perfecto. Bueno, comenzamos nomás entonces con el webinar que hemos denominado Adquisición Automatizada de Clientes en el sector de la construcción, ya sea para modelos de B2B o B2C. Y un poco lo que nos planteamos en la agenda de hoy tiene que ver con estos puntos de armar un proceso automatizado en relación a objetivos de nuestra empresa, determinar y saber identificar qué funnel va mejor, ya sea si mi negocio es de B2B o B2C, qué herramientas utilizar y cómo armarlo de paso a paso, ya que no todo es prueba y error, y un poco hablar de esto que está tan de moda o en auge hoy en día, que es Lead Nurturing y Lead Scoring, y una metodología que de hecho implementamos aquí en la agencia que se llama BANT para calificación y cierre de leads. Antes de comenzar, sí que me gustaría poder compartir un poquito la historia de marketing, para que nos conozcan, a quienes no lo hacen todavía. Nuestro objetivo un poco cuando nacimos era ser innovadores y poder aumentar el número de ventas de nuestros clientes en un contexto donde la publicidad estaba realmente sobresaturada. Y fue así que, y esta imagen tiene que ver con cómo iniciamos, porque justamente iniciamos vendiendo publicidad en drones, en Córdoba, Argentina, y rápidamente tuvimos que migrar hacia otras cosas por dos motivos. Nos dimos cuenta que era un negocio, primero, que lo habíamos pensado para una temporada de verano, y segundo, que rápidamente el ayuntamiento nos dijo, bueno, hasta acá llegaron. Así que migramos hacia lo que era innovador en aquella época, que era compra programática en digital, y con el tiempo nos fuimos transformando en proceso y metodología de generación de clientes. Por eso hablamos de alinear marketing y ventas, y que no tienen que estar separados como están en muchas empresas. Ahora sí, comencemos. Para nivelar un poco los contenidos y los conocimientos, sí que dejo aquí algunos glosarios que luego van a tener en el webinar cuando los enviemos. Cuando hablamos de funnel de venta, es el proceso por el que pasa todo consumidor o potencial cliente en nuestro producto o servicio, por las distintas etapas. Cuando hablamos de un lead, es aquella persona que ha dejado sus datos en relación a algo que le hemos entregado, o que quiere contactarnos, o que le dejamos un ebook, o que le dejamos algo de valor. Y el CPL es el costo por lead que nos cuesta adquirir ese potencial cliente. Venta es, obviamente, cuando cualquiera potencial cliente nos paga, y el CPA le llamamos al costo por adquisición de esa venta, es decir, cuánto nos cuesta adquirir realmente esa venta, contemplando publicidad, comisión de vendedores, y etcétera. El CRM es el software de gestión de las relaciones con los clientes, y Marketing Automation es la secuencia automatizada que realizamos en relación al comportamiento de ese usuario con nuestros contenidos para ir alimentándolo. Entonces, ahora sí, cuando tenemos varios clientes actuales en la agencia y cuando escuchamos un poco sus inquietudes, tienen que ver con este, equipos comerciales que se quejan de sus leads, de que no son calificados, o que ellos mismos como directores dicen, tengo equipo comercial, pero no puedo alimentarlo de gran volumen de leads, o no de como me gustaría. Otros te dicen, bueno, somos dueños y no tenemos la posibilidad de perder tiempo, porque realmente lo ven así, porque su tiempo como dueños se divide en un montón de distintas operaciones. No tenemos tiempo de calificación y los necesitamos ya calificados. Algunos tienen problemas con las mediciones, de no saben cuáles son las fuentes de tráfico que les generan clientes, y otros se sinceran un poco más y te dicen que este proceso lo ven más como un arte que como una ciencia o algo que puedan medir y mejorar. Y un poco cuando hablamos de proceso, ¿sí? Decimos por qué necesitamos uno, es justamente para poder juntar las dos puntas de un mismo hilo, que tiene que ver con objetivos que tenemos como empresa. ¿Sí? Esta es una metodología de definición de objetivos que es SMART, que seguramente la mayoría conoce, y poder juntarlos con los presupuestos que tenemos disponibles para marketing y para publicidad de nuestra empresa. Al medio, lo que hagamos va a determinar si esas dos puntas se pueden unir o no como queríamos. Es por eso que tener un proceso aceitado, medible,
que podamos ir optimizando, incluso ir probando en cuestiones de que ya sabemos que algunas cosas sí nos funcionan y otras estamos testeándolo, nos va a llevar a ahorrarnos grandes dolores y grandes problemas. En relación a esto, hoy se habla de mucho de funnel, se habla mucho de flywheel, llámenlo como quieran, pero tienen que ver con las etapas del consumidor y una metodología de trabajo muy focalizada en cliente. Por eso Flywheel, que es como la versión nueva de lo que hasta ahora conocíamos como funnel, que son todas las etapas, el Flywheel se centra un poquitito, hace más foco en customer centric, es decir, que todas en la experiencia del usuario y de ese cliente, que sea una experiencia realmente que las deleite. Entonces sí que se trata similar al funnel, pero se hace mucho más foco, no tanto en atracción y engage, que es relacionamiento, sino que además la parte de deleitar y de postventa sea memorable, para que se conviertan en promotores de nuestros servicios o productos. El funnel tradicional que conocemos es aquel que, bueno, nosotros lo resumimos aquí en 4 etapas, obviamente falta la de loyalty quizás, pero tiene que ver con hacer determinadas acciones e impactar a esos potenciales usuarios en el momento correcto, con el mensaje correcto, es decir, con un call to action y pedirles que hagan algo específico en un momento determinado, y mediante contenidos que podemos ir generando desde nuestra empresa, que nos van a servir para ir pasando estas etapas hasta convertirlos en clientes, que es lo que vamos a ver exactamente ahora. Este famoso Customer Journey, bueno, acá como dejamos un ejemplo de Marta y Joseph, consideran esto de comprarse una casa y dejar de alquilar, y empiezan este viaje del consumidor que tiene 1000 maneras, y cada buyer persona tiene su propio viaje de consumidor. Aquí hemos intentado resumir algunos de los principales touch points que tienen con nuestra empresa, una etapa de descubrimiento, una etapa de consideración y de comparar ofertas, la etapa de la compra, que, bueno, ya la vamos a ver también, que entre esta y esta etapa hay mucho por hacer, y la etapa de, bueno, justamente como decíamos, advocacy, que es fidelización y recomendación de nuestra empresa. Lo importante de este proceso tiene que ver con justamente identificar cada una de las etapas en la que nosotros como empresa podamos ser partícipes. No hace falta tener todas, muchas veces menos es más, y hacer bien 2 o 3 touch points en cada etapa nos va a llevar a tener un proceso aceitado y controlado, y no hacer mucho para intentar abarcar todo y al final no tener nada medido y no saber por qué vendemos o en dónde deberíamos inyectar más presupuesto para vender más, que es el sueño, digamos, de todo dueño, digamos, tener esa maquinita aceitada. Cuando, esto muy lindo la teoría, el funnel para mi negocio, ¿cómo lo armo? ¿Desde dónde comienzo si vendo viviendas prefabricadas o modulares, y que es el ejemplo que vamos a ver ahora, y me planteo el inicio de este funnel, y lo vamos a ir complejizando de a poco? Ya vamos a ver hasta un nivel bastante avanzado. En una primera etapa, lo que llamamos un funnel básico tiene 3 grandes etapas. La etapa de adquisición de tráfico, ahora ahondamos un poco en esta, la landing de conversión, optimizada con un lead magnet, y ahora hablamos de qué significa, y toda esta etapa comercial. En este primer funnel, lo que hacemos es captación de tráfico de pago, es decir, tráfico en Google Ads, con una landing que es una página única. Digamos, acá esta landing no tiene distractores, no puedo navegar e irme a las redes sociales de la empresa, o ver contactos, o nosotros, quiénes somos y demás, sino que tiene un objetivo muy claro, que es la conversión de ese lead. Es que nos llene un formulario, que nos deje sus datos, que se descargue un ebook, que haga algo, pero que nos deje sus datos. Y si después de eso empieza una secuencia de venta, que a veces en una primera instancia lo primero que hacemos es mandarle un PDF con la info del producto, con el tipo de producto del cual consultó, si es que aquí en la landing tenemos distintos campos de productos, según en el CTA, es decir, en el call to action que haya clicado, le enviamos información acerca de ese producto. Hay un contacto comercial. Un poco acá lo que nos pasa generalmente en esta etapa es, llamamos a todos los leads por igual, y nos cuesta identificar
qué tipo de lead estamos consiguiendo, y le ponemos energía a todos, como comerciales. Porque aparte uno, como comercial, lo digo también por experiencia propia, siente que le puede vender a todos. O sea, siente que tiene leads y que le puede vender realmente a todos. Y si no, encuentra excusas de por qué todavía no vendió, pero le da un seguimiento. Y eventualmente hace una oferta, le hace el seguimiento, que esto puede durar, bueno, dependiendo de cada tipo de mercado y de cada tipo de producto, un periodo, no sé, 30 días algunos, 60 días otros, y hay una eventual venta. Es un primer proceso, es una primera etapa de tener aceitado, pero sí que se puede profundizar más. ¿Cómo? Bueno, empezando a incorporar, por ejemplo, un CRM y empezando a identificar aquellos visitantes que llegaron a nuestra landing, volver a reimpactarlos a través de otras plataformas o otras fuentes de tráfico, como por ejemplo en este caso las redes sociales, que son mucho más económicas que plataformas como Google, en cuanto al costo de adquisición de tráfico, no en cuanto a después lo relevante es medir de dónde me viene ese lead que me termina comprando, de qué fuente de tráfico me vino. Entonces, una vez definido este funnel, tenemos ya 3 fuentes de tráfico en vez de una. Seguimos teniendo una landing con un lead magnet, que es justamente ese generador de leads que atrae al usuario, por el cual está dispuesto a dejarnos sus datos. Y tenemos un CRM que lo empezamos a utilizar a priori con, no sé, con un director comercial y con algunos comerciales dentro de la empresa. Asignamos leads de manera equitativa, intentamos sí premiar al mes siguiente con más cantidad de leads al que mejor vende, y empezamos a tener un poco más aceitado ese proceso de venta o de conversión de leads a venta. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, empezamos a mejorar un poquitito y desde la landing directamente a esa persona también intentamos emocionar o generar un vínculo a través de un video de, no sé, cómo, no sé, puede ser aquí una prueba social, algún referido que ya haya comprado y cuente su experiencia, o el mismo video contando en cuánto tiempo se arma una casa prefabricada versus otro tipo de casas. Pero sí que lo importante es empezar a vincular de manera emocional a esa persona que nos acaba de dejar sus datos y que eventualmente empezará a transitar nuestro funnel. En relación a eso, ya empezamos aquí a mejorar nuestro funnel identificando etapas en el CRM, y empezamos entonces durante el seguimiento, identificar que hay leads que no califican, inmediatamente lo tenemos que descartar, pero esa identificación o esa calificación del lead todavía sigue siendo manual, todavía sigue siendo obviamente por parte de cada uno de los comerciales, atendiendo o llamando a todos los leads que nos llegan. Es ahí donde, bueno, empezamos todavía, seguimos mejorando el funnel anterior, pero seguimos teniendo desperdicio de tiempo y sobre todo de esfuerzos, energía y de mejora de tasas de conversiones en esta parte. Aquí el comercial lo hice bastante simple, el funnel, pero en definitiva envío una oferta comercial, realizo un seguimiento. Acá empezamos ya a testear cuántos días tiene nuestro periodo de venta para cortarlo lo mayor posible y realmente hacer acciones efectivas que nos permitan cortar este periodo y descartar al que realmente no califica. Ya sea, y ahora vamos a ver 2 variables de calificación, que son la intención de compra y el perfil del lead. Una vez que se agenda esa reunión, acá también podría haber un icono de Zoom, porque hoy está bastante aceitado o aceptado, por así decirlo, que tengamos videollamadas. Puede haber de parte de la empresa documento y material para que el mismo comercial siga validando de manera manual a ese lead y alimentándolo. ¿Cómo? Y teniendo plantillas ya predefinidas, con algún email, con social proof, o bueno, con algunos beneficios adicionales que no fueron comentados en la primera instancia, hasta llegar a una generación de un compromiso, de un desembolso, ponerse de acuerdo cómo va a ser ese tipo de aberturas, cómo van a ser las formas de pago,
qué beneficios adicionales intenta obtener el cliente previo a definir esa compra, y eventualmente algunos terminan convirtiendo. Es que este proceso es bastante avanzado, pero se puede todavía profundizar mucho más. Y se puede, sobre todo, empezar a medir dónde estamos fallando en todo este proceso, que es al final lo que queremos, que es aprender. Si es que las fuentes de tráfico nos traen leads poco calificados y por qué. En eso el CRM nos ayuda mucho, porque tenemos motivos de pérdida que retroalimentan las campañas. Y ahí es donde decimos, unificamos marketing con comercial, porque no tienen que ir separados, sino que uno tiene que retroalimentar el otro. Si esta landing no está convirtiendo, tenemos la posibilidad también de hacer distintos A/B testing, pero lo que sí es importante aquí, no llevarla a ese lead a la home general de la empresa. Es un error habitual querer mostrar toda la empresa, quiénes somos, todo lo que trabajamos, los contactos y todo lo que podamos meter, pero la verdad es que lo vamos a perder a ese usuario si le damos demasiado oportunidad de distracción. Estamos en el mercado de la atención y lo que es realmente importante acá es trabajar bien esta experiencia de nuestra empresa con el usuario. Por eso siempre adaptada a mobile first, un formulario en el primer scroll, la posibilidad, ya vamos a ver ahora alguna landing con incorporar un marketing más conversacional, ya sea a través de un chatbot o a través de WhatsApp, y la posibilidad también de incorporar el WhatsApp dentro de la etapa comercial. Pero sí que empezamos a tener mejores ratios, mejor información, datos que nos aportan insight de mejora para tomar decisiones. Y este funnel sí que se puede todavía mejorar aún con lo que llamamos una full funnel strategy, que es agregarle a la etapa de adquisición, landing y CRM, la parte de lead scoring y de marketing automation. Es decir, si bien uno tiende a la perfección de que quiere o idealiza automatizar el 100% de los procesos, lo ideal sería que, o se habla en la industria, de que el 80% de los procesos automatizados ya es una muy buena medida. ¿Cómo implementamos o cómo vamos avanzando en este proceso? Ya tenemos más fuentes de tráfico, sabemos que YouTube nos sirve para emocionar con nuestros videos, con nuestros referidos o recomendadores de marca. Seguimos con esta landing optimizada para conversión y tenemos ese vídeo que genera un link emocional muy fuerte. Y desde este CRM nos permitimos ahora sí hacer una calificación, un lead scoring, que se puede realizar de dos maneras. De manera automática o de manera semiautomática. De manera automática, en esta landing anterior deberíamos tener, si queremos automatizar cada vez más, campos cerrados. No deberíamos tener un campo abierto de consulta y que todos los leads sean llamadas comerciales, sino que campos cerrados directamente, como diciendo, bueno, si clican en el botón contactar con un comercial, eso rápidamente es un hot lead. Y ahí se desprende esta continuidad de funnel, que es contacto comercial, información, y ya hay un tratamiento bien del equipo comercial. Ahora, si descarga un ebook o si descarga no sé, información acerca del producto de la casa que le interesó, no siempre es un hot lead. Entonces no siempre tiene que eso trasladarse hacia el equipo comercial. Por ende ahí empezamos a tener ahorro de tiempo. El equipo comercial se centra en aquellos leads con mayor tasa o mayor posibilidad de conversión. Y los que llamamos aquí lead tibios o warm lead, los alimentamos en una secuencia de lead nurturing o de email marketing automation, que vamos a establecer distintas secuencias de emails. Acá lo podemos hacer, esto es bastante personalizable, y acorde a cómo vayan interactuando con nuestro contenido, vamos otorgando puntuación a ese lead, y eventualmente, por eso hacemos un lead scoring de manera automática aquí, y eventualmente cuando ya determinemos, supongamos que interactúo con 3 emails
o con 4 emails en la secuencia del mes o mes y medio que hayamos planificado, determinamos de que tiene una calificación necesaria para que se convierta de un Marketing Qualified Lead, o MQL, a un Sales Qualified Lead, o sea, a un lead calificado para la venta. Y se lo asignamos, sí, al equipo comercial. De esta manera, tendríamos la posibilidad de automatizar mucho más el funnel y optimizar los tiempos de cada equipo. Marketing muy focalizado en la generación de una buena experiencia para aquellos leads que todavía no están calificados para la venta, y por ende no hace falta que el equipo comercial participe, y derivando sí a todo a ese lead calificado a los contactos, al equipo comercial para contactos comerciales inmediatos. ¿Cómo determinamos a los que van a cold lead o al lead no calificado? Bueno, de la misma forma que hicimos el resto, con el perfil del lead y la intención. Hot lead, warm lead o cold hablan de que el lead, el perfil es calificado, tiene capacidad de pago, le conocemos, bueno, lo que determinemos para nosotros los atributos importantes de un perfil. Ya sea, acá puede haber más de un perfil, puede haber un perfil inversionista y puede haber un perfil directamente para vivienda, como es el caso de que estamos contando, de que se quiere comprar una casa para vivienda propia. A diferencia de este último, que no califica, directamente no tiene capacidad de pago, hemos identificado mediante también la landing, quizás la hemos diseñado de manera de cómo te gustaría desembolso inicial más cuotas, cuántas cuotas y demás, o cuánto dinero disponible tenés como para ver en qué casa recomendarte. Y a partir de ahí podemos empezar a encontrar algunos atributos que nos permitan diferenciar a un perfil calificado de uno que no lo es. Y la intención de compra, obviamente, se diferencia en relación a si quieren contactar con un equipo comercial o simplemente están informándose. Y si no interactúan con nuestra cadena de emails, evidentemente se irán pasando a un mail más frío que solamente tendrá una secuencia de newsletter mensual, que siempre tiene que estar disponible en la bandeja de entrada hasta que este lead se dé de baja de nuestra secuencia de emails o eventualmente avance en el proceso de compra. Todo esto está muy lindo, pero si es cliente B2B, ¿cómo lo calificas? Es decir, hasta ahora hablábamos de un usuario que se quería comprar una vivienda prefabricada, pero también hablamos del sector de la construcción, va destinado o le integran empresas de materiales para la construcción, estudios de arquitectura que tienen empresas como clientes. Y acá es donde vamos a hablar de una metodología que nosotros implementamos también en la agencia, que se llama BANT, y que permite calificar a ese lead de manera en 4 variables muy concretas. En relación a el presupuesto, o si tiene capacidad de pago, por eso BANT habla de Budget, Authority, Need y el tiempo. Es decir, ese potencial cliente, esa empresa, vamos a saber si está o no calificada, o rápidamente sirve para descartar y seguir con el siguiente lead, en relación a si puede pagar nuestro servicio o nuestro producto. Si estamos hablando con la persona que toma decisiones, esto no es lo mismo hablar con el dueño, el director de determinada área de empresa, que hablar con, no sé, eventualmente algún asistente, algún ejecutivo. Ahí tendremos que solicitar poder hablar con la persona que toma las decisiones. Si no, vamos a haber extendido demasiado el periodo de ese funnel, que la idea es acortarlo lo más posible. La necesidad tiene que ser una necesidad real y que nosotros estemos cubriendo. Muchas veces nos llegan consultas que no tienen que ver directamente con soluciones que tenemos en nuestra empresa, y eventualmente ahí el comercial, por la necesidad que tiene de comisiones o de vender o quiere vender, puede llegar a realizar una venta, pero que es una venta que tiene un lifetime value, es decir, un valor de vida de ese cliente relativamente corto, producto de que no machean, digamos, la necesidad de ese cliente con la solución de nuestra empresa. Y la última variable es la del tiempo, si la necesita inmediatamente, en un mediano plazo o en un plazo más largo. Ahí en el CRM también se pueden hacer cosas y se pueden dar como perdido a ese lead
y directamente anotarte o realizar una planificación de una actividad dentro del CRM que te diga contactarlo de acá a tantos días o a tantos meses. Se sorprenderían la cantidad de leads reflotados o de oportunidades reflotadas que se generan cada tantos meses, porque eventualmente las personas tenemos necesidades y momentos distintos, entonces es una implementación del CRM adecuada, digamos, no al lead perdido, pero que por la variable o el motivo de pérdida no le interesa ahora o la necesidad no es inmediata, tenemos que hacer algo, no es que lo damos por perdido y nunca más volvemos a contactar. En nuestro modelo, por ejemplo, nosotros tenemos 5 etapas bien definidas, que hay una necesidad, y tenemos también calificado qué hace que el lead pase de esta etapa a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Que esté bien determinado, que esté conocido por todo el equipo, y que incluso se pueda llegar a automatizar, ahorra tiempo y ahorra energía, y por ende también ahorra dinero. En este caso nosotros tenemos estas etapas que de calificado pasa una reunión, eventualmente una propuesta económica, hay un contrato previo al comienzo del servicio y luego ya sí consideramos que el lead es una venta, un lead ganado. Esa calificación tiene posibles mediciones, ya sea como decíamos hoy, por canal o por vendedor. Nosotros en esta calificación, en este proceso, dividimos en el equipo interno, y eso también es una práctica muy saludable, que es dividir quién califica de quién es el cerrador de esas oportunidades. Desde que implementamos ese caso, bueno, en nuestro caso, puntualmente acá, Juan, que es uno de los vendedores del equipo, pasó de una venta de menor de un 10% mensual a una venta de alrededor de un 30% por mes de cada lead que le llega calificado. Y no es que le tiro todas las flores acá a nuestro compañero, sino que también hay una calificación y un proceso aceitado de que se focaliza en los leads que realmente califican y por ende le destina el tiempo y la energía necesaria a ese cierre. Poder identificar la fuente del cual nuestros leads terminan en venta permite retroalimentar campañas digitales e inyectar presupuestos acorde justamente a la variable más importante que tienen nuestros negocios, que son las ventas. Acá no tenemos que inyectar presupuesto en relación a CPM, a CPL, a CPC, o sí, si es que impactan las ventas, si no, no. Un poquito hablando de eso, cuando vemos todo este proceso, decimos, bueno, pero ¿cómo mido todo esto? Además de cómo lo implemento, que también lo vamos a ver. Las variables que nosotros por ahí medimos en este proceso, y marco en negrita los más importantes, son las siguientes. En adquisición, mucho se habla de un costo por clic, de un CPM, de un costo por 1000 impresiones barato, de un CTR, o sea, cuánto impacta o qué click-through rate tienen nuestros anuncios, es decir, cuánto interactúa realmente y cuán atractivos son nuestros anuncios. Pero en la adquisición, lo relevante entre las fuentes de tráfico y nuestra landing page va a ser qué cantidad de leads y a qué costo los estamos consiguiendo. Ahí, en base a esto, vamos a tomar decisiones de campaña que se van a ver retroalimentadas por cuáles son las fuentes de tráfico que generan la venta. En el CRM podemos hablar de un perfil, de un lead scoring realizado por perfil de ese lead y por intención de compra, es decir, cuántos leads estamos teniendo calificados para la venta respecto de leads totales, eso nos habla de cómo nos vienen estos leads de campaña hacia el CRM, y cuántos la campaña de marketing de automation email nos alimentan también a ese equipo comercial, es decir, cuántos leads calificados de marketing pasan a leads calificados para la venta. Pero sin duda que los más relevantes son estos, es decir, nuestros costos de adquisición por venta, nuestro ticket medio que estamos logrando, nuestro lifetime value, es decir, nuestro valor de vida de nuestro cliente, y todos estos puestos en una temporalidad, digamos, que nos venga bien para analizar. Si analizamos y tomamos decisiones por trimestre, por mes, por quincena,
siempre los KPIs van relacionados a un periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo que se les asigna o cada cuánto los vemos tienen que ver con cómo tomamos decisiones. Por último, algunos ejemplos y errores comunes previo a la implementación tienen que ver con estos. Es decir, hablábamos de landing optimizada o derivar todo ese tráfico a una homepage o una landing poco clara. Aquí hice una comparativa de, suponte, casas prefabricadas Barcelona, donde, bueno, siempre lo tenemos que ver en mobile first, a ver cómo se ve nuestra landing, o nuestra página de aterrizaje, en este caso era la home, fui y busqué el anuncio de Casas Natura, y si ves, te das cuenta acá que hay demasiado texto, no te invita tanto a enamorarte de un video, de una imagen, de la casa que estás soñando comprar. Sí que tiene una herramienta conversacional, pero tiene muchos distractores, tiene todas las redes sociales en el header, digamos, y tranquilamente acá el usuario puede perder, o podemos perder gran cantidad de visitantes y que no conviertan al lead. En cambio acá Roca Premezclados tiene 4 puntos importantes. Tiene una imagen del producto o servicio que vende, en este caso vende, bueno, cemento para la construcción. Era difícil poner la bolsa de cemento en primera plana, así que lo que venden es la empresa o la estructura, la infraestructura que hay detrás. Tienen un botón de WhatsApp por si quiero dialogar con alguien. Tienen un chatbot que permite también asesoría automatizada. Y tiene principalmente el formulario con los campos que necesitamos pedir para asesorar a ese lead en el primer scroll. Y si se fijan, no tiene ninguna otra variable de dispersión. Todo apunta a que ya sea por WhatsApp, ya sea por el formulario o por el chatbot, el usuario termine convirtiendo. Por eso hablamos de una landing optimizada. Hay más ítems a tener en cuenta, pero en principal son estos. En cuanto a la automatización, voy a volver un poquito para atrás. Si veíamos este funnel que hablábamos de la Full Funnel Strategy, el CRM nos permite calificar, y en esta calificación de automatización, en un momento dado, ya sea por video o por beneficios más racionales, si es que los primeros videos no funcionan, necesitamos, o voy a dar un ejemplo de un email concreto. Vamos a suponer que tenemos esa casa prefabricada y que nuestra entrega la montamos en un día. Si bien la entrega no, pero la montamos a la casa en un día. A la hora de hablar de esos emails, es muy importante tener en cuenta el copywriting. Es decir, vamos a ver un email que puede estar automatizado y se entrega de manera automática, pero se siente más frío, como por ejemplo en este caso, donde dice el asunto habla más de la empresa que del usuario, y esto es un error bastante común, donde dice Vivienda Los Andes tiene la entrega más rápida del mercado, entonces tendemos a hablar de nosotros y a compararnos contra el mercado, cuando el usuario lo que quiere es que le hablemos a él. Y el mail es bastante impersonal, es decir, hay un buenas, ¿cómo estás? En Vivienda Los Andes, otra vez comienzo hablando de mí como empresa. Estamos orgullosos de nuestros tiempos de entrega, que son un diferencial en el mercado. Es por eso que queremos compartirte aquí unas características de nuestro proceso. Entonces queremos un poco enamorar a ese lead hablando de métricas racionales. Transportamos a todo el país, montamos tu casa en un día, experiencia en el sector comprobada y clientes 100% satisfechos. Creo que aplican para el 99% de las empresas que quieren hacer marketing. Si quieres saber más acerca de nuestras viviendas, no dudes en contactarnos, responde este email y a la brevedad un comercial se pondrá en contacto contigo. Deseamos que tengas buena jornada. Saludos, el equipo de Vivienda Los Andes. De este email podemos trabajarlo muchísimo y vamos a ver cómo. En el asunto ya podemos empezar a jugar con su nombre personalizado. Es un campo dinámico que insertamos en el software. Y entonces ya aquí podemos decir, Germán, en solo 24 horas montamos tu vivienda, versus el anterior que hablábamos de la empresa, y de un atributo genérico, no tan específico como en el asunto de decir, tu empresa la tenés en 24, tu casa la tenés en 24 horas.
se va viendo la diferencia, ¿verdad? Bueno, espero que sí. Y en el email sí que podemos empezar a hacer... Gracias, porque me sentía bastante solo, no sé quién respondió. Sí, se ve la diferencia, Germán, se ve Gracias, Enrique. notablemente la diferencia. Gracias, Enrique, gracias. Estamos acá, Germán, no te pongas mal. Gracias, Lucas. Y en lo que es en la redacción del email, sí que podemos jugar mucho con el método AIDA, pero mucho se habla de la teoría, y yo más que la teoría traje aquí un poquito la práctica. Es decir, hablamos de la personalización del email, diciendo, hola Germán, ¿cómo estás? Comenzamos con una pregunta que despierte o que atraiga a este usuario a seguir leyendo el email. ¿Te imaginas que decides hacer tu casa y la logras montar en tan solo 24 horas? Un poco jugar con los emojis también tiende a hacer el email un poquito más cálido y a seguir aún más dinámico y más interactivo. Después de haber generado con esa pregunta un poquito de atracción para seguir leyendo, lo que necesitamos hacer es lograr un poco de interés. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dando o comentando esa promesa, ese beneficio que tenemos dentro de la empresa que soluciona o que proporciona ese atributo. Lo que decimos acá es, bueno, en Viviendo los Andes, en realidad, además de hacerlo en 24 horas, trasladamos por las rutas del país unos 120 kilómetros y todo en 24 horas. ¿Bien vos? No sé quién está ahí. Burni, cerrá el micrófono. Para que vamos a silenciar a alguien acá. Bueno, yo después mañana en la mañana te voy a esperar a vos también acá. Mañana viernes a las 11. No lo encuentro a Burn, acá. El viernes a las 11. Bueno, esperemos que tenga una buena reunión el viernes a las 11. Vamos a seguir con él. Esto suele pasar, no pasa nada. Habíamos hablado de esto, de hacerlo dinámico. Un poquito la pregunta tiende a despertar o atraer esa atención. La siguiente frase tiene que despertar el interés, o las siguientes frases. Entonces acá contamos un poquitito de historia. Decimos, hemos ido desde Barcelona hasta Cambrils, que son esos 120 kilómetros, partiendo a las 8 de la mañana con 9 módulos que conforman la vivienda de 150 metros cuadrados, y que exactamente a las 20 horas esa vivienda estaba lista. Mario, nuestro cliente, ha ido a trabajar bien temprano hoy y al regresar su casa ya estaba lista. Además sus vecinos se lo agradecen, ya que no tiene que estar molestando meses con ruidos o polvos en el aire. ¿Querés observar cómo lo hicimos? Acá va un video. Y inmediatamente tenemos que cerrar ese mail con un call to action claro. En el anterior le pedíamos que me responda el email, lo cual conlleva un poquito más de esfuerzo que el directamente hacer un clic, que es contactar a un agente comercial. Y firma una persona, no un equipo ni la empresa en sí misma. Firma una persona de este email, por más que después quien se contacte sea otro, pero lo siento más cerca. De este modo empezamos a generar un poquitito más de, bastante más atracción y mejores métricas. Por eso se habla de método AIDA, tiene que ver con atraer la atención, despertar el interés, generar un deseo. Este video generalmente el video es un formato que nos permite emocionar, y el último paso es el de la acción, el del call to action, que tiene que ser bien claro y lo más fácil posible. Es mucho más fácil hacer un clic que pedirle a la persona que me responda un email con un horario determinado de llamada. En cuanto a lead scoring, algunas recomendaciones tienen que ver con esto. Generalmente comenzamos haciendo calificación del lead de manera manual. Puntualmente lo hice durante bastante tiempo en un modelo de Excel e improvisación, por ende hiper recomendable que busquen un software que le permita automatizarlo. Van a ahorrar bastante tiempo y dinero. Y siempre que sea posible, la automatización la deberían hacer con campos cerrados en la landing, porque va a permitir trabajar mucho mejor las plantillas siguientes de la automatización. Si no, si trabajamos con un formulario de campo abierto, la calificación tiene más participación de un calificador, de una persona, y después sí puede volver a un proceso automatizado, como el que acabamos de ver, pero va a estar menos automatizado que si utilizamos campos cerrados. Dos casos reales que nos pasaron en estos últimos meses aquí en la agencia tienen que ver con
una constructora que entre marzo y abril tuvo que migrar, y esto sí que habla de una toma de decisiones centradas en el usuario, tuvo que migrar su estrategia de Google Search a redes sociales. Y históricamente venía realizando campañas de adquisición de tráfico en la plataforma de Google Search, pero con todo lo que tuvo que ver, o tiene que ver con el COVID, hizo que las redes sociales dispararan un 50% el tráfico, desde mitad de marzo más o menos, en adelante. Claro, gran cantidad de, todo el mundo desde su casa tenía o encontraba más tiempo ocioso, y ese tiempo se destinaba a las redes sociales, lo que hizo que el costo por adquisición disminuyera, y por ende, además de generar más cantidad de leads, incorporó un CRM en su equipo. El resultado fue que pasó de 2 a 19 consultas, y también aprendió a escuchar y a flexibilizar en un momento de incertidumbre como el que estábamos viviendo, los requisitos comerciales para generar esa reserva. Es decir, qué le pedía, qué montos de inversión inicial le pedían para generar esa reserva de la casa. Este es un caso que se produjo entre marzo y abril. Fue bastante paradigmático porque tuvimos la suerte de que también el cliente tiene ya su equipo bastante centrado en su cliente, y nos permitió implementar esto en menos de 15 días. Entonces estuvo bueno. Y otro caso fue el de, otra empresa que tiene una relación B2B de venta, que lo que le sugerimos fue implementar este modelo BANT y dividir los roles entre calificador y cerrador. Eso le permitió pasar, este fue bastante importante el caso porque fue de un mes a otro que se produjo el cambio, y fue pasar de 27 leads y 0 contratos firmados a 41 leads y 3 contratos enviados, también entre abril y mayo. Fue bastante impactante porque el cambio se produjo de un mes a otro, y en eso sí que se vio la importancia de tener bien diferenciados los roles de un calificador y un cerrador para priorizar justamente las oportunidades, y sobre todo para mejorar la tasa de cerrar una venta. ¿Qué herramientas utilizamos nosotros en la empresa para poder generar este proceso de automatizado? Bueno, son varias. No voy a mencionar acá empresas, una sí que me parece bastante linda, pero sí que tienen que considerar que deberían incorporar herramientas para poder llevar adelante todo este proceso. Nosotros los funnels los construimos con Funnelytics, una herramienta que tiene su versión gratuita y su versión paga. Sino también está ClickFunnels, que es muy buena. Las landing, tenemos un generador de landings que nos permite generar a escala y hacer A/B testing, es decir, hacer pruebas A/B, digamos, bastante sencillas. El chatbot, nosotros tenemos en este momento el chatbot que nos permite incorporar o mejorar en realidad un 30% la tasa de lead, es decir, un 30% de los visitantes únicos a lead, de aquellos que no tienen el chatbot incorporado. El CRM, que hoy en día creo que no se analiza, digamos, una vivienda, vender una vivienda sin un modelo de gestión de clientes. Y el software de amortización para hacer el lead nurturing o alimentar ese lead. Los dashboards, nosotros utilizamos Data Studio, pero también Power BI, que es la solución de Microsoft, es muy buena. Supermetrics también. Y para el seteo de todas las etiquetas, eventos, ver con qué interactúa la persona en la landing básicamente en nuestra landing, o en las distintas landing que tengamos, tenemos Tag Manager. Las conclusiones finales de cómo implementarlo, hay 3 alternativas, por lo menos desde nuestra experiencia. Una primera alternativa es comenzar por tu cuenta, hacer algunos cursos de Marketing Automation y de CRM, implementar, realizar la típica metodología de prueba y error, pero desde cero, no sin un modelo validado, y que la prueba y error sea un 20, un 15% del total de acciones de marketing.
Y eventualmente contratar a alguien interno para que al cabo de 9 meses a 1 año tengas, y lo pongo entre comillas, una maquinita de ventas. Esto lo hemos vivido, o en mi caso lo he vivido también, así que lleva tiempo realmente armar esto. Cuando no tenés el conocimiento, cuando no sabes cómo funcionan las herramientas, cuando no tenés integrado todo el proceso y poder medirlo, porque una cosa es diseñarlo y pensarlo, y otra es implementarlo. La segunda alternativa puede ser tercerizar una agencia, en nuestro caso le llamamos generalista autodóloga, que seguramente va a colaborar, ya sea o con el diseño de los anuncios, con los vídeos, o con la landing, y que al cabo de 3 o 6 meses vas a tener que analizar cómo cumplieron esos objetivos, y ver sobre todo si hacia adelante saben unir esas dos puntas del hilo que hablábamos, que tienen que ver con presupuesto y con los objetivos bien definidos. O puedes encontrar una agencia especializada en la adquisición automatizada de clientes y que realice una auditoría actual de tu modelo y de tu estado de negocio, porque como hemos visto, para cada etapa de negocio hay un funnel específico. No hace falta querer implementar al 100% automatizado cuando todavía no hemos probado nada. Por ende, puede determinar un plan de acción acorde a tu momento y generar esa maquinita de ventas en relación a tus objetivos y a tu presupuesto disponible. Mi recomendación, yo lo veo bastante claro, yo iría por la tercera opción, pero bueno, ahí cada uno toma sus decisiones. Antes de pasar al Q&A, que es preguntas y respuestas, y que lo quisiera escuchar, porque hasta aquí he hablado bastante y no quiero sentirme más solo, les agradezco el tiempo. Esto ha sido el webinar de adquisición automatizada de clientes, y quedo a disposición para preguntas y para cualquier consulta que quieran hacer. Este webinar lo van a recibir todos por email, y también lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Seguramente ahí vamos a dejar todas las herramientas que mencionamos, y por email van a recibir algunas recomendaciones de cómo implementarlo. Así que, bueno, sin más. Germán, Gracias. Sí. tengo una pregunta. Diga. Es un poquito la duda con respecto a la efectividad de las landing page, bueno, y todo esto que estábamos viendo para mi empresa puntualmente. Es una empresa de máquinas viales. Bien. Somos una constructora que hace obra privada y pública de movimientos de suelos, o sea que lo nuestro son maquinaria pesada, grande. Y yo siempre, si bien tenemos una web que es nueva, es responsive al celu, bueno, toda la historia, nos gusta tener mucha fotografía, imágenes, tenemos obra, mucha experiencia. Y digo yo, por ahí siempre me imagino